Cartagena de Indias, ciudad llena de historia y de leyendas, y punto de encuentro de los hombres y mujeres del mundo entero, los acoge nuevamente con el cariño que caracteriza al pueblo colombiano, en cuyo afortunado suelo depositó el Creador infinidad de cosas de la mayor admiración, y les da la bienvenida a esta 13ª conferencia ministerial. Quiero, para comenzar, destacar el liderazgo ejercido por Sudáfrica en su condición de presidente del movimiento de los no alineados y extender nuestro reconocimiento al presidente Thabo Mbeki y a su ministra de Relaciones Exteriores. Señores ministros, señores jefes de delegación, esta conferencia ministerial es la primera conferencia de los países no alineados en el nuevo milenio. Es una oportunidad única para repasar las ejecutorias del movimiento y desplegar nuestra voluntad colectiva frente a los desafíos del futuro. Al terminar la Guerra Fría, se inició un periodo en el que un nuevo espíritu de cooperación prometía una era de paz y de prosperidad para el mundo. Durante el decenio pasado se abrieron las posibilidades sin precedentes, pero surgieron conflictos de intereses nacionales y nuevas tensiones, problemas y amenazas. Todavía no ha sido posible establecer las condiciones necesarias para un mundo seguro, para un mundo estable, regulado y por lo tanto predecible. Desde cuando se produjera el colapso del mundo bipolar, intelectuales y líderes políticos han venido esforzándose para encontrar un paradigma que refleje las relaciones del orden naciente. Ha resultado claro en esta era de la posguerra fría que el mundo se encuentra en un periodo de transición política y como tal está caracterizado por riesgos, desequilibrios e incertidumbres, pero es también un periodo de oportunidades y sobre todo un periodo de desafíos. Nuestro imperativo histórico es impulsar un orden internacional cuyo fundamento esencial sea una normatividad que emane de la participación democrática de todos los estados en la toma de las decisiones sobre los temas fundamentales de la agenda global. Un orden inspirado en el respeto a los derechos humanos y en la plena aplicación de los principios del derecho internacional humanitario. Un orden cimentado en la consolidación de un sistema imparcial de seguridad colectiva. Uno en el que la solución pacífica de las diferencias sea la regla de oro y no la excepción. Aquel donde las organizaciones intergubernamentales de carácter universal sean actores centrales de la historia. Es nuestro derecho y nuestro deber participar activamente y en pie de igualdad en la definición de un orden global que recoja las aspiraciones e intereses de nuestros países en desarrollo. Un ordenamiento que logre regular la globalización tendrá que atender los máximos desafíos que enfrenta la humanidad: la reducción de la pobreza extrema, los preocupantes riesgos ambientales que sufre el planeta, la marginalización de vastos sectores de la población mundial, la existencia mortífera de las armas nucleares, químicas y biológicas, las amenazas globales a la salud humana, los desastres naturales, las violaciones de los derechos humanos, las garantías fundamentales de los ciudadanos y el problema mundial de las drogas ilícitas, entre otros. Cuando aún estamos en el despertar de un nuevo siglo, es conveniente preguntarnos qué tipo de movimiento somos, cuáles son nuestros derroteros.
cómo lograr que el movimiento sea una agrupación dinámica e interactiva y con una influencia visible en los asuntos mundiales. Con el fin de la Guerra Fría, algunos se apresuraron a predecir la desaparición de nuestra agrupación. No deja de ser significativo que 10 años después mantenga su plena vigencia y vitalidad. Se avisoriza un mundo unipolar y una peligrosa tendencia hacia actuaciones que se desarrollan fuera del máximo foro mundial e inclusive al margen del Consejo de Seguridad como órgano supremo encargado de velar por el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. No se trata de continuar el debate sobre la vigencia o la validez de nuestro movimiento. Esa es una discusión ya superada. La cuestión verdaderamente relevante debe referirse al papel del movimiento en la configuración y en la orientación de la nueva agenda internacional. Representamos la abrumadora mayoría en las Naciones Unidas. De hecho, nuestra agenda ocupa la mayor parte de las tareas de la organización, pero desafortunadamente no son siempre nuestros puntos de vista los que cuentan. Muchas veces nos encontramos con fórmulas prescritas de antemano y no pocas veces nos limitamos a reaccionar. Mientras tanto, se siguen estableciendo nuevas normas y orientaciones vitales para nuestro futuro y sin la visión de nuestras sociedades. Resulta apremiante para el movimiento examinar cuidadosamente las implicaciones de estos desarrollos. El movimiento debe ser una agrupación proactiva en la configuración de la agenda global, política y económica. El rápido ritmo de crecimiento de la globalización y los desafíos del multilateralismo no nos dejan otra opción. Si queremos ser parte de los vientos de cambio, en lugar de dejarnos arrastrar por ellos, es necesario fortalecer nuestra presencia, impulsando una agenda que busque resultados prácticos. Señores jefes de delegación, señores delegados, una oportunidad valiosa en tal sentido nos la brinda la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas a celebrarse en el mes de septiembre en Nueva York. Debemos aprovechar la cumbre para impulsar la definición de un nuevo modelo de cooperación internacional que sirva de base a un orden global más humano, con mayor justicia social y económica, y en el que cada nación pueda desarrollar libremente su potencial. El movimiento debe consolidar su posición sobre la naturaleza y el alcance de la cumbre, a fin de que de ella resulte efectiva y fructífera. Debe ser una instancia para que los líderes del mundo desarrollen un diálogo relevante y constructivo y para abordar una discusión seria y a fondo sobre el futuro de las Naciones Unidas y el futuro del mundo. Esta conferencia nos brinda la oportunidad de avanzar en esa reflexión. Señores ministros, señores delegados, una de las cuestiones centrales en las que, a decir verdad, se carece aún de una respuesta completa por parte del movimiento es cómo encarar los desafíos de la globalización. Esa carencia resulta más notoria ante los riesgos de la marginalización que se presentan para los países en desarrollo. Y en ese contexto, resulta crucial examinar el impacto de la globalización sobre el tejido social en nuestros países y la puesta en marcha de modelos de desarrollo centrados en el ser humano dentro de un ámbito como el actual de rápida liberalización comercial y financiera. El movimiento debe impulsar la definición de estrategias de desarrollo de largo plazo en las que todos los países, independientemente de su tamaño, tengan un espacio abierto y libre que les permita convertirse en actores significativos del nuevo orden económico.
Otro de los retos a resolver corresponde a la compatibilidad entre los principios y valores de la soberanía nacional y el manejo de la globalización. Cómo conciliar la defensa de la democracia y de los derechos humanos, las nuevas necesidades de la paz y la seguridad internacional, la liberalización comercial y de las inversiones, la conservación del medio ambiente y la lucha contra las amenazas emergentes con el principio de la no intervención, la soberanía de los estados y otros valores del derecho internacional. El movimiento debe otorgar una atención prioritaria al examen y respuesta precisamente a esos interrogantes. Distinguidos amigos participantes, la comunidad internacional ha enfrentado en tiempos recientes desafíos sin antecedentes en el campo humanitario. Amplios sectores de la población han sufrido el devastador efecto de los desastres naturales y las situaciones de conflicto. Mi país, Colombia, comparte la preocupación legítima de la comunidad internacional y de las organizaciones internacionales ante la magnitud y frecuencia de esas emergencias. Ellas representan un reto a la solidaridad humana y exigen respuestas adecuadas. El movimiento debe promover una discusión franca y abierta en torno de estos temas por parte de las instituciones multilaterales. Cualquier orientación nueva de la asistencia humanitaria debe estar fundamentada en el respeto irrestricto a la Carta de las Naciones Unidas y a los principios del derecho internacional, pero debe además estar inspirada en criterios básicos de neutralidad y de imparcialidad. Igualmente, en la medida en que se amplía la interpretación de la Carta sobre la intervención humanitaria, se amplían también las modalidades de la misma. Insistir en la necesidad de hacer énfasis en las medidas preventivas porque son menos costosas en vidas y en recursos que las acciones armadas deben ser un elemento básico de nuestra reflexión. En tal sentido, recojo las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, abro comillas, es necesario reconocer también que toda intervención armada es, en sí, el resultado de una falla en la prevención. Cuando consideramos el futuro de la no intervención, debemos redoblar nuestros esfuerzos para fortalecer nuestras capacidades preventivas, incluyendo las advertencias tempranas, la diplomacia preventiva, el desplazamiento preventivo y el desarme preventivo. Cierro comillas. Las recientes experiencias muestran que el diálogo, que la negociación y la creación de condiciones propicias para el desarrollo pueden coadyuvar efectivamente a superar las causas de los conflictos. Esta visión debe complementarse con el respeto a los principios del derecho internacional humanitario como componente fundamental de la asistencia humanitaria en casos de conflicto. Y particular prioridad debe otorgarse a los grupos más vulnerables frente a las situaciones de confrontación. El derecho internacional humanitario es un elemento esencial para asegurar la sostenibilidad de los procesos de paz. Esa es justamente una de las premisas fundamentales que he y ha definido mi gobierno, el gobierno de Colombia en su política de paz. Es propósito principal del gobierno seguir impulsando la humanización del conflicto interno mientras alcanzamos el objetivo final de eliminarlo completamente de nuestro territorio. Hemos exhortado a los actores de la confrontación, señalando que si el objetivo de su lucha tiene relación con los intereses del pueblo, la primera muestra de esa lucha debe ser el respeto total a la población civil, porque la acción de la consolidación de la paz supone también trabajar desde los inicios en la construcción de la sociedad posterior a los acuerdos de paz en asuntos como el fortalecimiento de los derechos humanos, la reconstrucción y consolidación de las instituciones políticas y la atención humanitaria a las víctimas inocentes de los conflictos. Precisamente es en el marco del fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas que presenté hace unos días al pueblo colombiano una propuesta de referendo para depurar la forma de ejercer la política
apelando a la decisión soberana de los colombianos dentro de los mandatos de nuestra Constitución. Nuestras naciones deben transitar siempre la senda institucional, y eso es lo que estamos haciendo hoy los colombianos. Colombia está pegada a sus más caras tradiciones jurídicas y democráticas. Distinguidos delegados, en el corazón de cada colombiano se alberga ahora la esperanza de recuperar la paz y consolidar la convivencia ciudadana y la reconciliación. Hemos avanzado en año y medio lo que fue impensable durante muchos años. Ha comenzado un proceso de negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el más antiguo y numeroso grupo insurgente. Hemos fijado de común acuerdo una agenda. Los negociadores han iniciado el análisis sobre los temas económicos y sociales. Hemos propiciado y ampliado la más amplia participación ciudadana a través de un comité temático que procesará las inquietudes presentadas por todos los ciudadanos y por las distintas agrupaciones sociales. Con el grupo insurgente, Ejército de Liberación Nacional, el ELN, hemos sostenido diálogos que esperamos nos permitan iniciar muy prontamente una negociación. Desde luego que el camino por recorrer es aún enorme, pero existen ya entre nosotros el convencimiento de que también en Colombia es posible acallar los fusiles y lograr la paz. Ello implica el inmenso reto de consolidar el proceso de diálogo con la insurgencia y emprender las profundas transformaciones políticas, económicas y sociales que requiere Colombia para ser un país próspero, un país pacífico y con igualdad de oportunidades. Debo reiterar ante ustedes, como actores prominentes que son de la comunidad internacional, que ningún grupo insurgente, que ningún actor del conflicto armado en ninguna latitud puede considerarse exento de la obligación de cumplir estrictamente las normas y principios del derecho internacional humanitario. Su aplicación no depende de un estatus político, es un imperativo ético universal que vincula por igual a los estados y a los distintos actores no estatales. Nadie puede sustraerse a este código ético en ninguna actuación ni en ninguna circunstancia. Un factor clave dentro de esos esfuerzos ha sido precisamente el apoyo y la solidaridad de los pueblos amigos, de los gobiernos y de los organismos internacionales a la diplomacia por la paz. Colombia agradece ese respaldo, las múltiples voces de aliento y la cooperación por parte de la comunidad internacional. Ahora, cuando nos disponemos a profundizar aún más en el proceso, requerimos más que nunca de ese apoyo político y la tarea facilitadora de los países amigos. Contamos con el movimiento no alineado y con los demás países y organismos aquí representados en la certeza de que la solución del conflicto colombiano es también un asunto de interés para el mundo. Las expresiones de solidaridad y de respaldo de los países miembros del movimiento no alineado constituirán un invaluable estímulo adicional para proseguir en la búsqueda de la reconciliación nacional. Queridos amigos, otro de los grandes retos que debe abordar hoy la comunidad internacional es el flagelo de la corrupción. Lamentablemente, este es un cáncer que ha penetrado profundamente todas las instancias del poder, atravesándose en el camino que debe recorrer nuestras naciones hacia el progreso y la justicia social. El referendo mediante el cual he convocado al pueblo colombiano interpreta justamente la voluntad de crear los mecanismos institucionales y las herramientas que nos permitan combatir eficientemente a los corruptos. El fenómeno de la corrupción se ha extendido a muy diversos sectores de la actividad pública y de la actividad privada, pero el ejemplo entra por casa. La depuración la hemos comenzado desde el mismo Poder Ejecutivo y no nos detendremos hasta tener una Colombia de manos limpias. Por eso hoy los invito para que aunemos todos nuestros esfuerzos en esa inaplazable cruzada mundial por la transparencia. Señores ministros,
señores jefes de delegación, señoras y señores. Quiero, por último, expresar mi agradecimiento y la satisfacción por la gran acogida que ha tenido la realización de esta conferencia ministerial. La presencia de tan ilustres visitantes y la activa participación de los países miembros en las etapas preparatorias son garantía del resultado exitoso que todos esperamos. Nuestra agrupación tiene ante sí un inmenso desafío y una lucha formidable por librar: impulsar la construcción de un nuevo orden en las relaciones internacionales basado en la democracia y la equidad. Los Estados miembros, sin excepción, debemos aportar todo nuestro vigor a esa noble empresa. Si juntamos nuestros esfuerzos alrededor de ese impostergable propósito, podremos marchar de una manera segura por la senda del nuevo siglo. Estoy seguro que la capacidad política del movimiento de los países no alineados nos permitirá participar con fortaleza en el diseño de un ordenamiento mundial equitativo, transparente y solidario, que regule la globalización y contribuya a distribuir sus beneficios. Como decía el célebre escritor argentino Ernesto Sábato, la solidaridad adquiere un lugar decisivo en este mundo acéfalo que excluye a los diferentes. Cuando nos hagamos responsables del dolor del otro, nuestro compromiso nos dará un sentido que nos colocará por encima de la fatalidad de la historia. Bienvenidos y muchas gracias. Bravo. Un saludo. Saludos, por favor. Gracias. Gracias.